Hola, maestro Ballinas, mi nombre es César Eduardo Dorantezaro y esta vez vamos a presentar la actividad 1B. Bueno, en esta actividad vamos a hacer 5 códigos y en los cuales hay 5 problemas por resolver, que es actividad 1B o actividad número 5. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. Nos metemos a la terminal, vamos que cargue, ahora sí, vamos a crear una carpeta que diga tarea 1B. Bueno, no, ¿sabes qué? ls, nos metemos a cd, cd, listo. Ahora sí, aquí vamos a crear una carpeta, diga mkdir, mkdir, mm, tarea, tarea 1b, listo. Sí, tarea 1b y la creamos. Ahora sí, nos metemos a cd, tarea 1b y listo, ya estamos aquí. Entonces dentro de esta carpeta, vamos a hacer bin A1, que es el ejercicio 1.c de la tarea 1b. ¿De acuerdo? Entonces, ya estando una vez aquí adentro, vamos a comenzar. Ahora sí, ¿qué es lo que nos pide la primera actividad? Bueno, la primera actividad nos dice, convierte una velocidad horizontal expresada en nudos a metros por segundo. Entonces aquí nos dice que un metro por segundo es igual a 1.9438 nudos, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, lo que tenemos que hacer, vamos a ingresar la primera biblioteca, que es un stdio, para ingresar el print y scan, que es una entrada y una salida, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a include stdio.h. Ahora nos vamos con la función principal, que es un in main. De ahí vamos a declarar la variable. Bueno, vamos a declarar dos variables float, de tipo float, y se van a llamar, una se va a llamar nudos y la otra se va a llamar metros por segundo. O de una forma, bueno, sí, o metros por segundo. Listo. Ahora sí, cerramos y nos iremos con la entrada de datos. Una entrada y vamos a guardar lo que nos pida, bueno, o lo que ingrese el usuario. Entonces, para esto vamos a print, print y vamos a poner, introduce la velocidad en los in- intro, intro, introduce, in- intro, introduce la velocidad en nodos. Introduce la velocidad en nodos. Listo. A ver, permítame. Introduce la velocidad en nodos y ahora nos iremos con el scan. Listo. Una vez con el scan, nos iremos con un porcentaje F y vamos a guardarlo en ampersand nudos. Nudos y cerramos. Ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la conversión. Entonces vamos a poner, a ver, aquí lo tenemos. Copiar y vamos a poner pegar. Ahí está. Una vez que tengamos metros por segundo, va a ser igual a nudos, nudos, nudos y lo vamos a dividir entre 1.9438, me parece. Sí, 9.438. Listo.
Ahora sí, esta va a ser la conversión y vamos a imprimir la salida, ¿de acuerdo? Entonces, para la salida vamos a print, y aquí vamos a poner porcentaje punto 2f y a ver, nudos equivalen, equivalen a, porcentaje 2.f, perdón, punto 2f metros por segundo, ahora nos iremos con un slash n y dentro aquí nudos metros, metros, metros por segundo, metros por segundo, metros por segundo. Y tendremos justamente el primer código terminado. Ahora sí, vamos a compilarlo a ver si nos aparece. Sí, vamos a poner sc a1.c menos o a1. Listo. Ahora sí, ya nos dio. Ahora, para poder ejecutarlo es punto, es como, no recuerdo, es slash, pero no es slash, punto A1, listo. Ahora, introduce la velocidad en nudos. Entonces aquí nos dice que vamos a poner, vamos a poner 1900, 438. Entonces, 1.94 nudos equivalen a 1 metro sobre segundo. ¿De acuerdo? Ahora, es todo. Ahora nos iremos con el siguiente código. Bueno, pues el siguiente código nos pide mostrar el área de un triángulo conocidos como base y altura. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos la actividad a 1 en la tarea 2D, 1B. Y ahora sí, nos iremos con la librería al inicio. Dice, este va a ser el ejercicio número 9. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a agregar? Primero, al inicio vamos a agregar la librería stdio, include stdio, include, include, include stdio.h y nos iremos por la función principal que es un in main y ahora vamos a declarar tres variables, una para base, una para altura y otra para área, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos con float y vamos a poner base, base, altura, altura, área. Ahora nos iremos con una entrada de datos. ¿Y a qué se refiere con una entrada de datos? Bueno, pues vamos a poner un print y un scanf. ¿De acuerdo? Entonces en esta vamos a poner dos prints y dos scanf. ¿Por qué dos? Bueno, por una va a ser para introducir la base del triángulo y la otra la altura del triángulo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner print, print, a ver, print. Vamos a poner print y vamos a poner, a ver, ya nos trabamos. Vamos a poner
introduce, introduce la base del, bueno, introduce la base, así nomás se entiende. Introduce la base, introduce la base del triángulo, obviamente. Pero, a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Introduce la base del triángulo y ahora nos iremos con un scanf. Bueno, el scanf va a ser dos porcentajes, bueno, va a ser un porcentaje F porque le corresponde a float, corresponde y se va a guardar en ampersand base, en ampersand base. A ver, ampersand base y ahora vamos a copiar lo mismo. Copiar y vamos a pegar. Y aquí solamente vamos a poner altura. Va a introducir la altura. Y aquí se va a guardar en ampersand altura. Y aquí ya tendremos, a ver si lo acomodamos. Solo acomodamos. Una vez que tengamos ampersand altura, pum, 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 bajamos. Y ahora sí, nos iremos con el cálculo del área. Entonces vamos a poner que área, área es igual a base, base por altura. Altura. Base por altura entre 2. Base por altura entre 2 y listo. Ahora, esta vez va a ser para el cálculo del área. Entonces, nos vamos a ir por último con la salida. ¿Y a qué se refiere con la salida? Bueno, pues para imprimir. Entonces, imprimir el resultado que va a ser print, print, y lo vamos a poner, el área del triángulo es el área del triángulo. El área del triángulo es porcentaje 2, porcentaje punto 2 F slash N área. Y por último un retorno, un retorno 0. Y listo. Ahora simplemente compilamos y listo. Y ejecutamos. Introduce la base, vamos a poner 12 de base, introduce la altura 4, el área del triángulo es de 24. Ahora nos dice que el ejercicio número 10 que nos pide calcula el área de un perímetro de un triángulo cualquier lado conocido, de un triángulo cualquiera conocido sus lados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, pues lo que tenemos que hacer aquí en este momento vamos a ver, ¿cómo te puedo explicar? O sea, el triángulo tiene varios perímetros. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser el área de un triángulo, se va calculando usando la fórmula de Herón, que la fórmula de Herón es la que nos dice al inicio, que es SQR, entre paréntesis, bueno, pues esa es. ¿Y cómo vamos a iniciar? Bueno, pues esto vamos a iniciar con una librería stdio.h y una librería mat.h porque vamos a utilizar
operaciones matemáticas. ¿Tienen? Entonces, entonces, comencemos. ¿De acuerdo? Como una galletita porque si no, ahora sí, vamos con la actividad número 10, que en este caso va a ser la actividad número 10, la BIM A3 la tarea 1B, y comencemos. Ok, van a ser dos librerías. Entonces, una con include stdio.h y la otra va a ser con include math.h, math.h, y nos iremos con la función principal que es un main, y ahora vamos a declarar varias variables, que va a ser variables para los lados, variables para área y variables para perímetros. ¿De acuerdo? Entonces utilizaremos en este caso float y vamos a poner a, b, c, ¿y por qué es a, b, c? Bueno, pues estas son para los tres lados del triángulo que nos van a servir para el perímetro. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a ir con área, perímetro, perímetro, perímetro y por último SP, SP, listo. Ahora nos vamos a ir con la entrada de datos. Entonces va a ser un print, un scan, y esto se va a repetir. Print scan y de nuevo. Listo. Ahora sí. Print. Ahora sí. Ahora vamos a ir con in- print. in- introduce el lado del triángulo. Triángulo del triángulo. Triángulo. Tenemos scan. Ahora nos iremos con un porcentaje F, coma, ampersand, vamos a guardarlo en ampersand y la variable A. Listo. Ahora nos vamos a ir con un range y vamos a poner, introduce lado B, ok, introduce el lado A del triángulo y vamos a poner aquí intro, introduce el lado B del triángulo. Y vamos a poner lo mismo que va a ser
un porcentaje F y ampersand B. Vamos a poner aquí con introduce el lado C del triángulo. Introduce, in- introduce el lado C del, tri- tri- del triángulo. Igual aquí va a ser un porcentaje F punto, coma, ampersand C. Ahora nos vamos a ir con el cálculo del perímetro y área. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Entonces vamos a poner un perímetro, va a ser igual a A más B más C y nos va a dar el perímetro. De ahí nos va a dar el semiperímetro. Y para el semiperímetro va a ser un perímetro que va a ser la cantidad que se guardó al inicio, que va a ser el de perímetro, que es A más B más C. Y va a bueno, va a dividir ese perímetro entre 2 y nos va a dar el semiperímetro. Después vamos con el área. Aquí vamos a utilizar la función SQRT, perdón, y va a ser semiperímetro por semiperímetro menos A y así, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C, y nos va a dar el área. Vamos a ir con perímetro, perímetro va a ser igual a A más B más C. De ahí nos vamos a ir con el semiperímetro, que el semiperímetro se va a sacar con perímetro, perímetro, perímetro entre 2, perímetro entre 2, y así estaríamos sacando el semiperímetro. De ahí nos vamos a ir con el área, que por calcular el área vamos a poner SQ, perdón, área es igual a SQRT, SQRT, y entre paréntesis va a ser semiperímetro, SQRT, semiperímetro, por semiperímetro menos A. Semiperímetro menos A, ahora SP, que es semiperímetro, menos B por SP menos C. Y por último vamos a cerrar. Pum, 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 pum. Listo, ahora sí cerramos. Y aquí ya tendríamos el cálculo del perímetro y el área. Ahora nos iremos con las salidas. Entonces, para las salidas vamos a vamos a copiar este. Copiar, pegar, pegar. Listo. Ahora sí, listo. Entonces, para las salidas vamos a poner el perímetro del triángulo es el perímetro del
sería el perímetro del triángulo es porcentaje punto 2 f slash n y entre paréntesis perímetro, perímetro. Listo. Ahora nos iremos con el siguiente que va a ser el ali- a- área del, del, tria- del triángulo es porcentaje punto 2 f slash n slash n área. Y por último el retorno cero. Y listo. Ahora sí. Ahora compilamos que va a ser A2, A3. Compilamos el DRM. A ver, el scanf nos faltó cerrar. Aquí en este scanf. Y teníamos otro error, pero no lo alcancé a ver. Mm, Área, perímetro. Pum, 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 pum. Ok, a ver. Ok. Ah, vamos. Entonces, aquí no estuvimos mal en ningún momento. Entonces, menos LM, LM y ya lo tenemos. O sea, realmente era un error de compilación. Ahí está, listo. Entonces, el perímetro del triángulo es 9, el área del triángulo es 3,99. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a ir con la actividad número 4. Ahora sí. Dice, en la actividad número 4, mostrar algoritmo para calcular interés generado por un capital depositado durante cierta cantidad de periodos, CP, o una tasa de interés determinada que sea expresada como tasa, expresada por porcentaje. Usa fórmula monto cap det por 1 más tasa entre 100 CP. Potencia y aquí nos dice. ¿Sí? De acuerdo, entonces vamos a calcular el interés generado. Entonces para esto vamos a utilizar de nuevo la librería mat.h y ahora sí. A ver, ahí está, listo. Entonces include stdio.h y de nuevo la librería include mat mat.h. Listo. Ahora sí, vamos a declarar la función principal que es un in main, un in main y vamos a declarar varias variables de tipo float. Entonces deva- va a declarar la variable cap de tasa, interés y monto. Y monto, listo.
Ahora nos iremos con una variable de tipo entero que va a ser SP. Listo. Ahora sí vamos a ir con la entrada y salida de datos. Vamos a ingresar un print, 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 y vamos a poner en el print introduce el capital generado. Introduce el capital depositado, perdón. El capital de- depositado. Introduce el depositado. Introduce el capital depositado. Listo. Ahora nos iremos con Scout y vamos a poner a guardarlo en un porcentaje F y se va a guardar en ampersand cap de capital depositado. Listo. Ahora nos iremos de nuevo con un print. Copiamos y pegamos este. Copiar, pegar. Y aquí vamos a poner, en vez de introduce un capital, vamos a poner introduce la tasa de in- interés. Y dentro de aquí vamos a abrir otro que va a ser en porcentajes. Porcentajes y se va a guardar. Introduce la tasa de interés y ese se va a guardar en donde dice tasa. Tasa. Ahora de nuevo, copiamos y pegamos. Copiar, pegar. Y aquí vamos a poner, introduce la cantidad de periodos, 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 dos puntos, y esto se va a guardar en Scout. Scout, porcentaje F, y va a ser CP, CP que representa la cantidad de periodos. Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a calcular el monto del interés, y para esto vamos a poner monto igual a CapDev, CapDev por POW, que es una función, POW 1, 1 más 1 a la madre, 1 más tasa, porcentaje 100 CP, CP. Ahora nos vamos a ir con interés, con el interés, interés, monto menos el capital depositado, el capital depositado y listo. Aquí ya estamos haciendo el cálculo del monto del interés.
Ahora nos iremos con la salida. Vamos a poner print, vamos a salir el resultado, print, y ingresaremos. El interés generado es el interés generado, generado es con porcentaje 2, porcentaje 2, de porcentaje punto 2 f, el slash n, de comilla, interés. Guardar en interés. Y por último, un retorno 0. Listo. Compilamos. 4, a ver, bum, bum. Entonces, aquí lo que tenemos el error, o sea, no es que el error sea un código, no, o sea, simplemente que ya estuve investigando y tenemos que agregar LM. Entonces, una vez que agregamos LM, ya tenemos el cómo aplicar, bueno, sí, o sea, ya punto slash for save. Entonces, introduce el capital depósito, vamos a introducir 1000, perdón, 1000. Introduce la cantidad de periodos, 2 4 y el interés degenerado es este 4, o sea, es lo que nos aparece. Entonces, ahora nos iremos con la actividad 12. A ver, la actividad 12 nos dice 12 dice calcular la distancia recorrida. Entonces vamos a calcular la distancia recorrida, que es igual a la versión multiplicada por tiempo. Entonces, para esto, a ver, vamos a crear bin 5 include stdio.h, y vamos a utilizar la función principal, que es main, sin main, y vamos a aclarar variables de tipo float, que va a ser una velocidad, tiempo, mm, distancia. Velocidad, tiempo, distancia. Ahora sí, nos iremos con la entrada de datos, que va a ser un print, y dentro de aquí vamos a poner introduce, introduce la velocidad en kilómetros, kilómetros por, en kilómetros por hora, kilómetros por hora, y listo. Ahora hacemos con un scan, y aquí porcentaje de, porque porcentaje F, porque recordemos que le pertenece a float, porcentaje F, y aquí vamos a poner ampersand velocidad para que se guarde en la variable velocidad. Ahora de nuevo un print, y aquí vamos a poner introduce, introduce la, introduce el tiempo, el, el, y el tiempo, y entre paréntesis, horas, horas.
guardamos y cerramos. Ahora, con un scout, vamos a poner en porcentaje F y vamos a guardar en la variable ampersand, variable tiempo. Ahora vamos a calcular la distancia. Y para calcular la distancia es fácil, velocidad por tiempo. Entonces, distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. No, tiempo. Velocidad por tiempo y cerramos. Listo. Velocidad por tiempo. Ahora vamos con la salida. Con la salida, entonces aquí es un bring y para la salida, que es el resultado, vamos a poner la distancia recorrida es porcentaje punto 2F kilómetros por hora. Distancia. Y aquí un retorno cero, un retorno cero y ahí está. Ahora sí, compilamos. Listo. Esta ya la tenemos compilado. Y introduce la velocidad. Vamos a introducir que va a 111 kilómetros por hora. Introduce el tiempo en una hora. La distancia recorrida es de 101 kilómetros por hora, porque pues, está recorriendo una hora. Si va a 101 kilómetros, bueno. Ahora la actividad, por última, la última actividad que es promedio de tres materias. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el promedio de tres materias es lo mismo. Vamos a pedir tres datos, tres scans y vamos a calcular el materia sumando los tres datos entre tres para poder sacar el promedio. Entonces, el BIM a 6. BIM a 6. Entonces, ok, incluye stdio.h. Iniciamos con la función principal que es un inMain, inMain, main, inMain y vamos con la entrada de datos, o sea, para pedirle al usuario que ingrese varios datos, que en este caso va a ingresar solo tres datos. Entonces, print, print, aquí, ver, print, vamos a ponerle ingresa la cantidad de la materia 1. Ingresa, a ver, ingresa la calificación, calificación, calificación 1. Vamos a guardar con scan, porcentaje de, y vamos a guardar en, a ver. Nos faltó declarar variables y tenemos que declarar float.
Vamos a declarar con float y vamos a poner materia uno. Bueno, vamos, no materias, vamos a poner mat uno, coma, mat 2, mat 3 y por último, promedio, 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 promedio. Listo, listo, ahí está. Ingresa la calificación uno y vamos a guardarlo en ampersand mat uno. Listo. En mat uno. A ver, scout es scout. Ahora simplemente vamos a copiarlo. Print, pegar, ingresa la calificación número 2, mat 2 y listo. Ahora sigamos con lo mismo. Copiar, pegar. 3 y 3. Más 3 más 3. Ahí está. Ahora sí, vamos con el cálculo del promedio. Entonces, para esto, vamos a poner promedio va a ser igual a, va a ser igual a mat 1, así. Entonces va a ser igual a mat 1, coma, más mat 2, mat 3, entre, entre 3. Y cerramos. Mat 1 más mat 2 más mat 3 entre 3. Ahora sí. Y por último, print, print el promedio de la materia. Slash, listo. Ahora compilamos SC-6. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oh, ya. Los errores fáciles. Ahora aquí lo que hicimos mal fue que en vez de D aquí es un F. Ahí está. Tenemos compilado. Está. Calificación 3, 3, 3 y vamos a sacar un 3. ¿De acuerdo? Bueno, esta es el final. Bueno, esta fue la última actividad y de mi parte es todo. Nos vemos en la siguiente actividad.